La historia bíblica siempre vive dándonos enseñanzas de las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan, que como creación suya debemos de mantener muy presente en mente y corazón que si a Dios le agrada algo, hay que hacerlo como Él dice. Lógicamente, si le desagrada algo, dejar de hacerlo si lo estamos practicando. Pero bueno, la maldad siempre ha existido desde antes, mucho antes de que nosotros tengamos conocimiento. La arrogancia es uno de los 7 pecados que menciona la Biblia en el libro de Proverbios, que son abominación para el Señor, entre ellos incluyendo lo que es el asesinato y la inmoralidad sexual. Pueden leer Proverbios 6:19, pueden leer Proverbios 16:5. Entonces, la maldad y la arrogancia. Y en esta hora, hermana Aura, en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones, te trae una pequeña reflexión. Te prometo, no te voy a robar mucho tiempo, pero mira, fíjate que vamos a leer un texto bíblico, unos 2 versos del capítulo 3 del libro de Esther. ¿Qué te parece? Sí, en donde vamos a ver cómo se enmarca la maldad y la arrogancia en un hombre que por aplicarla a su vida y practicarla constantemente termina en la horca. Una horca que él mismo preparó para otra persona que él odiaba tanto. ¿Sí? Y estamos hablando de Amán. ¿Sí? En el libro de Esther, en el capítulo 3 y los versos 6, 5 y 6, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Oye esto, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Que el Señor nos hable en esta hora. Tenemos un ejemplo de maldad y arrogancia, de odio, de rencilla. ¿Por qué? Porque fíjate que si pusiste atención al verso 6, cuando dice que cuando Amán supo de dónde era la familia de Mardoqueo, su descendencia, se llenó más de ira y de odio. Y con más deseo quiso no solo destruir a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. ¿Por qué será que se dio esto? Bueno, te voy a desglosar un poquito de lo que investigué. Fíjate que el nombre Amán en hebreo, ¿verdad? Es Amán con H. Tal vez quiere decir magnífico o grandioso, ¿verdad? Y dicen que quizás está conectado con el dios Elán. Bueno, un poquito de lo que investigué. Entonces dicen que este Amán era hijo de Amedata. Amedata es un nombre persa. Sí. Entonces Amedata era un agageo, o sea, era de aquellos pueblos de Amalek en el tiempo de Moisés. Sí, puedes leer allí. En el libro de los números lo menciona Balaam también, a los amalecitas, Agag. Entonces, fíjate que Agag fue un rey de Amalek. Y ese nombre Agag quizá no sea de persona, sino que tal vez sea un título como faraón. Este título era Agag y era rey de los amalecitas en ese tiempo de Moisés. Fíjate qué interesante. Entonces, también era un rey en los tiempos de Saúl, el rey de los amalecitas, que Dios le ordenó a Saúl destruir a él y a
toda su descendencia, incluyendo todas las bestias, todo tipo de animales. Y sabemos la historia que el rey Saúl les perdonó la vida. ¿Mm? Sí. Pero no se escapó de la mano de Samuel. Entonces, ese rey fue destruido por Samuel, porque Samuel sí hizo, ¿verdad?, ejecutar la orden de Dios. Bueno, te estoy haciendo un poco de historia del por qué y de dónde viene descendiente siendo Amán, de los amalecitas. Personas que, ¿verdad?, atacaron al pueblo de Israel, odiaban. Entonces Amán tenía esa rencilla. Él no sabía quién era Mardoqueo, pero ese odio que traía de su descendencia, ¿verdad? Por generaciones, conociendo quienes habían destruido a sus parientes, ¿verdad?, a sus descendientes, se llenó más de odio. Bueno, el asunto es que quiso no solo destruir a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Él quiso hacer venganza. Fíjate qué interesante. Él quiso hacer maldad por su arrogancia también. ¿Por qué? Porque veía que Mardoqueo no se rendía a él, no se postraba a él, porque recuérdense que a Amán le habían dado, ¿verdad?, un lugar bastante alto. Era el preferido del rey Jerjes, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante que Amán, muchos estudiosos dicen que era un pariente de la casa real de los amalecitas. Por eso es que se llenó de odio, porque los amalecitas fueron destruidos, ¿verdad?, por el pueblo judío, en manos de Samuel, en manos de Moisés. O sea, han tenido guerra siempre. Historias bellas y preciosas. Bueno, entonces nosotros nos damos cuenta que la arrogancia es una actitud de altivez, soberbia y vanagloria. Y Amán era una de estas personas, ¿verdad? Entonces, como les dije al principio, Dios rechaza todo esto porque los considera uno de los 7 pecados. Se considera en el libro de Proverbios por Salomón uno de los 7 pecados que son una abominación para Dios, y como les dije, junto con el asesinato y con la inmoralidad sexual. Todo esto es abominación para Dios. Por tal razón debemos de tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿qué les quiero dejar acá con esta reflexión? Que siempre que maquinamos maldad, acarreamos para nosotros mismos esa maldad. Hay un dicho muy común que dice: lo que no quieres que hagan contigo, no se lo hagas ni se lo desees a nadie, a los demás, ¿sí? Porque recuérdate que todo se regresa. Muchos le llaman el karma, ¿verdad? Es una cosa que yo ni sé qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, lo menciona mucho, que dice que cuando lo que haces, la pagas. Entonces, si tú te das cuenta, bendito sea el Señor, que si tú haces maldad, esa maldad se te revierte, ¿sí? Y ¿sabes qué es lo más triste y doloroso? Que no se te revierte solo a ti. O sea, no se te regresa esa maldad a ti, sino que a los tuyos, a tu familia. Sí, por tal razón debemos hacer siempre el bien. Por eso el Señor siempre nos manda a hacer el bien, así nos hagan mal. Sí, no debemos tomar en cuenta lo malo que nos hagan. Hay que bendecir a las personas. No hay que pagarles con la misma maldad. Amén. Así que tengamos muy en cuenta eso. Dejemos a un lado la arrogancia, la vanagloria, sí, el ego, la altivez, que somos más, que porque estamos en una posición que nos han dado, por ejemplo, nuestro trabajo, y ya nos creemos más que todos y nos queremos llevar por los pies a los demás, a los que están debajo de nosotros o al lado nuestro. ¿Por qué? Porque se nos sube el ego. Entonces todo esto es desagradable para los ojos de Dios. Pero si tú, mi hermano y hermana, estás en una posición en donde verdaderamente sabes que eres importante, no te aproveches de esa posición. Al contrario, sé más humilde. Entre más tengas, más humilde debes ser. Amén. Así que mira, te dejo con eso. No hagas maldad para que no se te revierta a ti los malos deseos. Mira, Amán terminó en una horca que él mismo construyó para ahorcar a Mardoqueo, un judío, un hijo de Dios. ¡Ay, santo es el Señor! Por eso, cuidémonos, no le deseemos mal a nadie, ni seamos arrogantes, mejor seamos humildes para agradarle a Dios. ¿Será, amigo, amiga? Yo te invito, sí, yo sé que no eres temeroso de Dios en estos aspectos que te hablamos acá conforme a la palabra de Dios, pero sí te invitamos
a que vengas a formar parte de un redil precioso y maravilloso que teme a Dios y que sabe que le espera una vida mejor que esta. Ya lo saben, maldad y arrogancia. Nuestro tema, verdad, que esperamos acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, sea de bendición para ustedes, hermana Aura, ya saben, se les ama, si es de bendición. Compártanlo. Hasta la próxima. Paz de Cristo.